conocemos ahorita. Entonces, ¿qué nos trae como consecuencia esta parte? Pues que los nativos comienzan a conocer especies que eran también consumibles para el hombre. Y es curioso, por ejemplo, hay cosas que no nos hemos preguntado del todo. Un claro ejemplo, dicen, bueno, los tacos de dónde vinieron, para empezar, ¿no? Dices, ajá, ¿y el taco de dónde vino? El taco dónde tuvo su nacimiento, su origen. Se supone que los mexicanos lo consumimos, pero pues no sabemos ni de dónde vino, no tenemos como que a ciencia cierta ese antecedente. Lo que se comenta al respecto es que una ocasión al español se le acaba el pan. Ellos, como bien saben, pues consumían pan. El pan pues es derivado del trigo y aquí al no contar con la materia prima para la creación de este, entonces dicen, bueno, ¿cómo nos terminamos la carne, no? Ellos habían hecho unas porciones de carne frita de cerdo y para esto los tlaxcaltecas les dicen que podían usar las tortillas. Y es así como fusionando precisamente dos elementos culinarios se crea el taco. Entonces nos damos cuenta cómo este choque cultural tiene mucha influencia dentro del gremio español como del gremio prehispánico. ¿Por qué? Porque va haciendo fusión de costumbres, va haciendo una fusión de gastronomía, de formas, y es así como las cuestiones que hoy tenemos aquí enfrente, pues hoy en día siguen vigentes. El Día de Muertos obviamente ya ha sufrido otro, otro, otra modificación, perdón, ha sufrido algunos cambios porque ya no se festeja de la misma manera, ya no se lleva a cabo de la misma forma. Esto se debe a un proceso de transculturalización. Si podemos verlo así, el primer proceso de transculturalización que vimos aquí en América fue con la llegada de los españoles y posteriormente con algunas costumbres traídas de nuestro vecino anglosajón, del, de los famosos yanquis, de los famosos Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, dicho esto, ¿qué sucede? Por ejemplo, ahorita cuando se viene esta época de Día de Muertos, muchos muchachos, niños, adultos, optan por llevar a cabo algunos disfraces, por portar algunas cuestiones meramente traídas de nuestro país vecino, mezcladas con nuestra costumbre del Día de Muertos. Y tenemos este fenómeno, el cual pues ya se mezcló. Lo mismo podemos hablar de la gastronomía. Cuando aquí se conoció el sushi, pues empezaron a hacer algunas mezclas. Y ahora pues hay sushis de diferentes variedades. Lo mismo pasó o lo mismo sucedió con con estos temas. Se le dio un toque muy personalizado. Entonces nos damos cuenta cómo la historia misma nos muestra que los fenómenos de colonización terminan siendo un tanto indispensables, porque solamente de esa manera, otra vez del contacto del hombre con otros, se obtienen los mayores avances tecnológicos y culturales. En la música, por ejemplo, nuestra música vernácula también sufrió algunos cambios, algunas transformaciones. Este fenómeno, por ejemplo, este género musical del pop, pues llega de Estados Unidos, obviamente influenciado por algunas raíces europeas mismas de la música, en específico de Inglaterra, y tenemos como nacimiento el famoso subgénero del pop ranchero. Algunos de sus exponentes tenemos a Alejandro Aguilar, perdón, tenemos a Alejandro Fernández, a Pepe Aguilar, este, entre muchos otros.
y vemos cómo tiene esa aceptación, dicen, y tanto tiene una aceptación en un lugar como en otro, pero precisamente, ¿por qué? Porque ha habido ese fenómeno de intercambio. Y lo mismo podríamos hablar, y lo mismo podríamos hablar hasta de, no sé, por ejemplo, vamos a hablar de extremos. Llega un punto en el que obviamente ya la cuestión religiosa tuvo que rebasar a las normas locales y esta pues fue impuesta por medio de la fuerza y de la manipulación mediática. Como les vuelvo a repetir, esto únicamente se comenta con fines pedagógicos, no es con el fin de ofender ni mucho menos quitar credibilidad a ningún tipo de creencia. Ya está aclarado ese punto, proseguimos. Entonces, se luchó mucho por quitar esas cuestiones, pero ¿qué creen? Pues también hubo una fusión, porque, porque cuando al mexicano le comienzan a hablar de religión, y sobre todo cuando se habla, le comienzan a hablar referente a la madre de Dios, del Dios del hombre europeo, él lo hace nada más como de una manera, a manera de introducción, pero ellos se toman un papel muy férreo referente a esto, dándole una credibilidad todavía mayor que al mismo Dios que les mostraban. Y tan es así que en un primer momento, cuando se da este famoso fenómeno de la aparición de la Virgen de Guadalupe, pues se crea un templo, se le tiene una devoción mayor y sobre todo, pues para ellos se vuelve un símbolo de identidad como lo ha sido hasta la fecha. Entonces, sí nos vamos dando cuenta cómo todo esto tuvo una influencia muy grande y de cómo, gracias a este fenómeno, pues se formó una identidad como mexicanos, porque les vuelvo a repetir, en un primer momento no crean que éramos todos unidos. Si eso hubiera sido, créanme que los españoles no hubieran tenido ni siquiera la más mínima oportunidad de poder llevar a cabo el fenómeno de la colonización o ese proyecto que llevaron a cabo. Ni siquiera hubieran tenido la más mínima oportunidad de podernos enfrentar, puesto que si separados fuimos un reto, imagínense unidos. En ese momento cada, cada civilización era una nación independiente, la cual exigía tributos, como bien lo habíamos comentado en la clase pasada. Y bueno, esto tuvo como consecuencia otro fenómeno igual bien grande, hasta en la cuestión genética. Imagínense, o sea, a ese punto nos vamos. Un fenómeno llamado mestizaje. ¿Qué fue el mestizaje? La mezcla de unas razas con otras. O sea, bueno, ¿de qué vamos? Recordemos que en un primer momento aquí éramos nativos, por decirlo así, prehispánicos. O sea, nosotros éramos de aquí. A nosotros no nos trajeron de ningún otro lado. Nosotros ya estábamos aquí instaurados. Llega el hombre blanco, llega el español. ¿Y qué es lo que hace? Se involucra con las mujeres locales. Y como nacimiento da en un primer momento a un hijo de hombre español con una mujer nativa, dando como resultado a un mestizo. Posteriormente traen también a esclavos provenientes de África. Se les conoció en un primer momento como negros. Y resulta que también el, el español se involucra con mujeres de esta estirpe. Y como resultado da una casta también llamada mulato. Se le nombró como mulato. Entonces nos damos cuenta cómo todo este proyecto, toda esta cuestión trajo muchos fenómenos de diferente índole, dando como resultado una diversidad hasta en cuanto hace a su gente aquí en México. O sea, imagínense, aquí tenemos esta situación. O también se dio la mezcla del hombre nativo o de la mujer nativa con la persona
con la persona de color, con la persona negra. Y también de ese resultado surgen los famosos ambos. Por otra parte, los hombres de color que lograron escapar de la esclavitud, que huyeron hacia el monte, se les conoció como serranos, dando a entender que estos vivían en las sierras. Y como esta, pudieron quienes a lo mejor tomaron la iniciativa de hacer la tarea que se les encomendó en la clase pasada, darse cuenta de las diferentes castas que dieron como resultado por este mestizaje. Hay un verso en el himno Tlaxcala que dice: se fundió el acero y el plumaje, dando a entender que en todos los sentidos el hombre europeo llegó y se mezcló con los nativos, dando una nueva identidad y dando un nuevo sentido en cuanto a la gente, en cuanto a normas, conductas, en cuanto a todo. O sea, llegó influyendo en todo al mezclarse. Él quiso instaurar sus propias costumbres, él quiso instaurar sus propias formas, pero simplemente no se pudo del todo. Tuvo que crear prácticamente algo nuevo. De esa mezcla se obtuvo como resultado un nuevo sentido de identidad dentro de esta tierra. Y aunque se nombraba la Nueva España, pues con la pena era más que evidente que de españoles no eran ni de aquí ni de allá, no eran ya ni nativos, ni tampoco se era como tal un europeo en su totalidad. Teníamos un 50-50. Aunque claro, no con esto quiero decir que se debe olvidar de una cosa y de la otra. Simplemente tener en mente, ser conscientes de que eso es lo que somos. No podemos renegar ni de una cuestión meramente resultante del mestizaje, renegar de esas raíces europeas que se tienen, ni tampoco renegar de esas raíces prehispánicas que tenemos aquí. Simplemente es mirarnos al espejo y aceptar eso que tenemos. Mucha gente se avergüenza a lo mejor de decir: híjole, no, yo no soy no, yo no tengo raíces prehispánicas, yo tengo raíces europeas porque mi abuelita era española directamente y resulta que mi abuelito era franco-catalán. No, no es cierto. A ver, vele checando bien y va a sonar chistoso, pero por más que tú le busques, vas a ver que por allí tienes un bosquejo, aunque sea un eslaboncito, que resulta es de origen prehispánico. No hay más. Y es sentirse orgulloso de eso que somos. No hay por qué sentir algún tema de vergüenza, situación o menosprecio por alguna cuestión de ese tipo. Ya aunado en todo esto, ¿qué podemos rescatar? Que México, hasta en su gente, es un país sumamente diverso. Hasta en eso. En cuanto a fauna, flora, tradiciones. ¿Qué pasó? Te lo decía ayer, hija. Y si no, entonces han de andar por aquí. No, ya. No, bueno, ahorita agarré unos pesillos, pero fue para compré suavitel y jabón, hija. De ahí me completé. Bueno, ve, ahí están nuevos, de hecho. No, pero sí los debes tener, hija. Te juro que te los dejo. Entonces, compañeros, pues esa es la situación que tenemos enfrente. Un país diverso, un país grande, un país que en cuanto a su gente, en cuanto a todo, es simplemente maravilloso. Y en cuanto a su historia, pues ni se diga. Ya dicho esto, ¿qué sucede? ¿Qué creen que pasó cuando se hizo esta división de castas y a cada uno se le asignó un nombre y pues digamos que hasta de cierta manera un gentilicio? Pues de aquí surgen cuestiones de índole diplomática, de índole pues hasta social.
porque comienzan por ahí a decir, bueno, tú, a ver, vamos a empezar, tus orígenes, ¿qué son? Bueno, es que yo vengo de la Nueva España, yo vine de la Nueva España para acá. O sea, tú eres español puramente, tú vas a ser un español ibérico. ¿Por qué? Porque tú viniste de la Nueva España para acá. Tú tienes todos los privilegios, todos. Tú eres una clase privilegiada. A ver, ¿tú qué eres? No, pues mis papás llegaron aquí a la Nueva España, soy español obviamente, pero nacido aquí en la Nueva España. Entonces tú vas a ser peninsular, español peninsular. Tienes ciertos derechos, pero cuentas con algunas restricciones por esa cuestión. ¿Tú qué eres? No, pues soy de madre, de madre local, pero mi papá es español. Eres mestizo. Algunas cuestiones vas a tener por aquí, pero unos privilegios menores también. ¿Tú qué eres? Soy mulato, mi madre fue esclava y mi padre español. Uy, no, muchacho, pues a lo mejor por ahí medio te puedo considerar, pero no, la verdad no creo. Restricciones prácticamente vas a tener todas. ¿Tú qué eres? No, pues soy hijo de mestizos. Mis papás, son hijos de español con local. ¿Eres mestizo? Está medio complicado tu asunto. No, tú también como que no creo que tengas tantos derechos o privilegios. Y así sucesivamente se fue dando. De repente dices, bueno, ¿esto a qué obedecía? Pues a un orden de castas, como lo habíamos dicho anteriormente. Eso es a lo que obedecía el que tú tuvieras ciertos privilegios. ¿Y qué privilegios tenías? Tenías poder de adquisición, tenías poder de adquisición, tenías poder de un acceso a la educación, tenías el derecho o el privilegio, como queramos verlo, de tener esclavos. Tú podías tener esclavos, tú podías tener los esclavos que quisieras, adquirir tierras, ser terrateniente, ser pudiente. Tú podías hacer prácticamente lo que quisieras. Y simplemente por el hecho de dónde provenías, de dónde tu fosa genética había salido. Entonces, cuando toda esta cuestión comienza a incomodar bastante a algunas clases sociales, ¿por qué? Porque precisamente dicen, bueno, ¿y por qué él sí y yo no? Nada más porque él nació en un cierto lugar y bajo determinadas condiciones, y yo me tengo que doblegar ante los caprichos de esta persona, ¿no? Entonces ahí es donde comienza esa inconformidad. Si nos damos cuenta, el movimiento de independencia que se da aquí en México, ¿por quiénes fue promovido? ¿Quiénes fueron sus dirigentes principales? Vamos a ver, Miguel Hidalgo, ¿quién era? Miguel Hidalgo era un cura, el cual, pues, al formar parte del clero, siempre lo vimos así, tenía cierta influencia. El clero dentro de toda la historia de la humanidad siempre ha tenido mucha influencia, ha tenido mucho poder, y por lo cual era una clase privilegiada. El Señor tenía ciertos privilegios dentro de la sociedad como tal. José Ortiz de Domínguez era esposa de un alto mandatario. Allende pertenecía a una clase militar, clase privilegiada. Y si nos ponemos a ver, la mayoría de los insurgentes era gente con un cierto grado de poder político y social, además del económico. Entonces, a todo esto, ¿ustedes por qué creen que ellos iniciaron el movimiento de independencia? ¿Quién me dice? Bueno, yo creo que a lo mejor lo hicieron por esto. Toda opinión es válida, nadie va a estar mal. O sea, esto es un pequeño intercambio de opiniones.
¿Por qué creen que se llevó a cabo? ¿Por qué creen que se hizo así? ¿Por qué creen que a estas personas les movía el hecho de independizarnos de la corona española? ¿Ustedes por qué creen? ¿Quién dice yo? Ujú, ujú, porque tenían diferentes opiniones. Muy bien, José. Compañera Vanessa, diferencia de opiniones. Adelante, compañera Vanessa. Por la libertad y la diferencia de opiniones. Muy bien. Vamos dos. Compañera, ¿alguien más por ahí levantó la mano? Por la libertad de expresión, por la diferencia de ideas. Muy bien. Bueno, esos son buenos aportes. Claro que sí, había diferencia de ideas. En un primer momento, ¿de qué? Pues obviamente que por la diferencia de castas siguiera habiendo esta cuestión de, no, es que tú sí puedes hacer ciertas cosas, tú no, tú sí, tú no. Entonces, de ahí la inconformidad del pueblo, ¿no? Claro que sí. Pero recordemos ese común denominador. Todos tenían privilegios, o sea, ellos no sufrían esa mella que el resto de la población tenía por su origen. Entonces, ¿por qué creen que se dio esto? ¿Por qué? Porque obviamente querían tener el control sobre el país. Si ya era una clase privilegiada de por sí, pues querían tener todavía más privilegios, querían tener más poder, querían tener más influencia referente a las decisiones que se tomaban dentro del país como tal. Ellos querían más. Debemos también quitar un poquito ese lastre que nos vendieron en las clases de historia convencionales en los cuales decían que ellos eran luchadores sociales. No, no es cierto. Ellos no velaban por los intereses de los pobres, ellos velaron por sus propios intereses, que aunado a esto, tomaron al grueso de la población, que éramos los más pobres, y los invitaron a la lucha para poder tener unas condiciones de vida un poco mejores. Claro que sí. Y entonces por eso fue que la gente aceptó, además movidos ¿por quién? Por un cura, el cual en un primer momento pues obviamente era una figura de autoridad dentro de una población, y por lo cual se desencadena este fenómeno que conocimos como la guerra de independencia. Pero no fue precisamente porque ellos se preocuparan por el pobre. No, ellos no se preocupaban por el pobre. Ellos se preocuparon por sus propios intereses y a final de cuentas a quienes asosaron para sus propios propósitos y beneficios fue al grueso de la población que estaba totalmente desfavorecida. Entonces es de vital importancia empezar a lo mejor a ser un poquito más analíticos en ese tema. Decir, bueno, realmente ellos a quién querían ayudar, realmente querían ayudar al pobre, querían ayudar al desprotegido. No, ellos querían ayudarse a sí mismos, pero decían, necesitamos un ejército no tenemos, ¿quién va a ser nuestro ejército? Pues sabes qué, pues mira, hay que invitar al otro sector de la población que está inconforme. ¿Quiénes son? El sector más pobre. Invítalos y verás que van a querer luchar contra los, como se decía en ese tiempo, contra los famosos gachupines. Ya después de eso, perdón, pues obviamente el pueblo entró en esta guerra que duró poco más de 11 años, y es entonces cuando pues la situación comienza a ponerse un poco crítica. ¿Por qué? Porque pues los españoles ya no encontraban la manera, las formas de hacer que la población se doblegara. El movimiento crecía, y tan fue así
que después de todo esto no tuvieron más opción que rendirse, porque resultó que hubo gente también del otro lado del viejo continente, en este caso también españoles, como fue el caso de Fray Servando Teresa de Mier y de Francisco Javier Mina, quienes vieron una oportunidad para incursionar dentro de esa guerra y obtener algún beneficio a cambio. Imagínense, ser un hombre acaudalado de origen europeo, el cual está viendo el pique de un imperio y del cual puede resurgir o se puede llevar a cabo la creación de un nuevo país. Obviamente hubo mucha gente que se unió a la causa, pero no precisamente porque creyera en la libertad del individuo y en la igualdad de las personas. No, no fue por eso, sino porque vieron una oportunidad político-económica muy grande y se unen al bando insurgente. Y entonces, todo esto que ahorita estamos aquí comentando, o bueno, que un servidor les comenta referente a la historia, no es para contradecir a los libros como tal, no es como que nada más por querer llevarles la contraria a nuestros laicos y nada pretenciosos libros que nos daban en la SEP, no, sino porque debemos empezar a ver la historia con otro enfoque. Porque si lo seguimos viendo como esa novela de buenos contra malos, pues simplemente vamos a seguir creyendo en eso, que muchos personajes fueron buenos, que fulanito fue malo, y pues la verdad no es tanto que hayan sido buenos y malos, simplemente fueron personajes que tuvieron alguna repercusión positiva o negativa en nuestra historia. Solo son personajes históricos. Ni los buenos son tan buenos, ni los malos fueron tan malos. Cada uno tuvo una aportación, un momento importante en un pasaje de nuestra historia. Así es como la historia debe ser estudiada y analizada y ver realmente, a ver qué pasó, qué efectos colaterales trajo. Sería adelantarnos demasiado, pero obviamente les comento, así es como vamos a ir tomando nuestras clases de historia. Las vamos a ir viendo desde un enfoque diferente. Bueno, ya dicho esto, el bando insurgente tomó fuerza, tomó poder, tuvo mucha simpatía y influyó mucho en cuanto a otras personas provenientes de España, pero les vuelvo a repetir, no porque realmente creyeran en una causa de libertad e igualdad social. Ellos se fueron más bien con la idea de un beneficio personal. No eran realmente gente que quisiera o que tuviera la intención meramente de querer ayudar al prójimo. Ya después, si nos damos cuenta, ¿quién se acuerda? ¿Quién quedó frente al país? Cuando ya España ya no tuvo ninguna influencia, cuando prácticamente presenta su rendición, aceptan la derrota, ¿quién quedó al frente del país? ¿Quién se acuerda? No se amontonen. Bueno, a lo mejor ahorita es algo que por el momento no lo recordamos, pero bueno, vamos a seguir. Quien queda al frente es Agustín de Iturbide y él mismo se proclama emperador. Así que, como tal, no tuvimos un presidente en un primer momento, tuvimos a otro monarca. Y él se declara emperador. Él en ningún momento dijo, soy presidente de México. No, él se declara a sí mismo emperador. Él dice, yo soy emperador, y él así se declara. Entonces, después de eso, ¿qué sucede? Se declara emperador, pero también aquí comienza un nuevo golpe de Estado y lo derroca Guadalupe Victoria. Él sí proclamándose como el nuevo o el primer presidente de México. Él sí es el primer presidente que tenemos.
Pero dense cuenta, ¿quiénes eran ellos? Eran militares. ¿Iturbide qué era? Tenía un apellido de rancho abolengo, era de clase privilegiada. Guadalupe Victoria, aunque tenía ascendencia afro, africana, él al parecer sus abuelos, o uno de ellos por lo menos, fue de origen africano, descendiente de esclavo. Él ya era también dentro de una clase privilegiada. Después se lleva a cabo otro golpe de Estado que es cometido gracias a Picaluga y posteriormente pues termina siendo también derrocado del poder. O sea, nos damos cuenta cómo se empiezan a pelear el país y el país mismamente por esta situación entra en una crisis institucional porque no hay un gobierno referente, no hay nada claro. La gente también no sabía ser libre. Imagínense que a nosotros de repente nos llega una situación en la cual es nueva para nosotros. Resulta que un día nos dan un artefacto del cual desconocemos su funcionamiento al 100% y que solamente de manera arbitraria y al azar vamos picando botones, bajando interruptores, jalando y accionando palancas, pero no sabemos su funcionalidad ni para qué nos podría servir en un cierto momento. Y nos damos tal vez alguna idea, pero simplemente no tenemos la capacidad de maniobra, ni nadie precisamente, nos habilitó para poder llevar a cabo un desempeño óptimo con dicho artefacto. Pues lo mismo pasó con todos nosotros cuando no nos dijeron que era la libertad. Habíamos escuchado sobre ella, pero de repente nos quedamos en ese inter de decir, bueno, soy libre y ahora ¿qué hago con esto que tengo aquí? Como lo decimos de manera coloquial, ¿esto con qué se come? ¿Esto cómo lo agarro? ¿Cómo? O sea, ya no le tengo que obedecer a ese güero nada más porque es güero. No, 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 ya no le tienes que obedecer. Ahorita estamos en plano de igualdad, supuestamente, ¿verdad? Oiga, pero es que pues, si no me dice este cuate qué hacer, entonces yo qué hago. Así les pasó, así nos pasó en un primer momento. O sea que ya me puedo dedicar a lo que yo quiera, ¿sí? O sea, este amigo ya no es mi dueño, no. Ya no tengo que obedecerle, no, no, justamente. O sea que si él se intenta meter con mi esposa, ya puedo hacer justicia, ya lo puedo matar. Bueno, no lo mates, pero sí puedes ya defenderte contra él, ya no tienes que aguantar ningún tipo de insulto, menoscabo, agresión física, verbal, ni de ninguna índole. Entonces, si él me dice algo y yo le refresco a su mamá, ¿no pasa nada? No, no pasa nada. O sea, imagínense, a ese punto llegó, pero no sabíamos qué hacer. Es confuso, o sea, de repente estuvimos tanto tiempo pegados ahí y ahora ya no estar adheridos a una situación similar, o sea, fue un bomb para todos, fue algo que simplemente detonó y que como consecuencia, pues trajo una crisis, les digo, tanto social, institucional, económica, obviamente, porque los costos que dejó la guerra pues, fueron bastante considerables. O sea, teníamos un país totalmente enfermo, confundido. Era como tener a una persona totalmente convaleciente. O sea, sí se curó de la enfermedad, si tú quieres verlo así, pero estaba en un proceso de recuperación. O sea, estaba totalmente agotado, cansado, sin dinero, sin una expectativa clara. Bueno, viví mucho tiempo de cierta manera, ahorita ese modus vivendi ya no existe. Después de esto, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer entonces? Y es ahí precisamente cuando las clases privilegiadas pues
siguen haciendo de las suyas. Resulta y resalta que durante ese periodo de tiempo muchas personas se hicieron de riquezas. También aquí surgió la burguesía. Gracias a este fenómeno, uno que otro pudo hacerse de cierta riqueza a través del hurto, a través del despojo. Entonces dicen, bueno, ya me volví hacendado, ya me volví terrateniente. Es más, soy prácticamente dueño de un estado completo. Por donde yo paso es mío. Las personas a quienes les tocó vivir ese proceso de la época de las haciendas, nos contaban, bueno, a un servidor cuando era niño, me llegó a contar en algún momento una persona ya muy grande, que como dijo Facundo Cabral, a falta de inteligencia le dio por ser muy sabio, y nos decía que a él le contaban igual los viejos. Decía que preguntaban, a ver tú, señor, ¿me vas a trabajar en mis tierras? Sí, claro que sí. ¿De aquí hasta dónde? Mira, mis tierras son de aquí a donde alcanzan a ver tus ojos y más para allá. Todo eso es mío. Entonces imagínense, llega ese punto en el que hubo gente que obviamente no fue nada favorecida con estas situaciones, comienzan a reclutarla, a decirle que podían quedarse. Y sí, puedes quedarte aquí en mi hacienda, vas a trabajar aquí, pero resulta que, pues soy tu patrón y me tienes que obedecer. No, pues sí. Y resulta que, por ejemplo, había una vieja costumbre. Si tú te casas, la primera noche de bodas o la primera noche de tu esposa, tienes que pasarla conmigo. Oiga, pero ¿por qué? Porque soy el patrón y yo mando. Por eso. Y entonces regresábamos otra vez a ese sistema dictatorial donde el que tenía más dinero, pues obviamente es el que iba a mandar a otro menos favorecido. Y ese fenómeno se dio por mucho tiempo. De hecho, tan fue así que en la época era algo muy común. Es más, ni siquiera era algo para escandalizarse. Decían, ah, sí, pues es que es el patrón, pues él tiene derecho. Yo pues solamente me tengo que limitar a obedecerlo. Esa era la situación que ya se vivía otra vez. Entonces nos damos cuenta cómo en un primer momento el fenómeno de independencia solamente sirvió para que ahora los locales sometieran a otros locales menos favorecidos y tal vez con un poquito menos de oportunidades que tuvieron en un primer momento debido a la famosa división de castas, y que ahora estos sometían a sus propios paisanos. Aunado a esto, como les decía, era un país en crisis que se estaba recuperando de una guerra que venía por allí medio queriendo hacer algo que a la vez no podía hacer mucho. Pues resulta que hubo países que intentaron invadirnos. Los Estados Unidos intentaron adherir a México, a su geografía. Los franceses intentaron también crear una colonia francesa aquí en México, pero esto no se pudo llevar a cabo por algunos fenómenos como la famosa guerra de Chapultepec, como en un primer momento también la famosa batalla del 5 de mayo, tampoco se llevó a cabo, pero no fue porque precisamente llegara todo el ejército francés y atacara a México. Dicen, no, pero venció el ejército de Napoleón. Era Napoleón III, sobrino de Napoleón. No estábamos hablando de Napoleón Bonaparte. Esa es una parte que debemos estudiar.
En un primer momento fue ese, no fue el ejército de Napoleón como tal, porque el ejército de Napoleón fue contemporáneo de los insurgentes. De hecho, Napoleón I, él lo dijo cuando conoció la capacidad de estrategia militar que el mismo José María Morelos tenía. Él lo dijo: para conquistar todo el mundo necesito únicamente a 7 Morelos. Si yo tuviera a 7 Morelos, yo podría conquistar el mundo. ¿Por qué? Porque reconoció la gran capacidad militar que éste tenía. Entonces, ubicándonos en un contexto histórico, en un primer momento dice, no, es que vencimos al ejército de Napoleón. No, no vencieron al ejército de Napoleón. Esa es una. Otra, lo que se venció no fue al ejército francés completo. A los que vencieron sí fueron parte del ejército francés, pero solo se trató de una avanzada. La avanzada, que es una unidad de hombres que van de reconocimiento. ¿Qué es el reconocimiento? Únicamente a ver la situación del lugar, a ver cómo es, qué ventajas, desventajas tenemos referente al terreno, referente al enemigo. Y obviamente, como esta avanzada vio que la situación era muy, muy fuerte para ellos, el reporte fue: no tenemos oportunidad. No hubo como que esa parte en la que ellos pudieran sentir que el mexicano era vulnerable. Entonces, allí quienes participan, estuvo obviamente Ignacio Zaragoza y otro personaje, por algunos muy querido, por otros odiados, y por parte de un servidor bastante interesante, pero cuestionable. Muchos lo pintan como el mejor presidente, muchos como el peor. Yo lo podría catalogar como un presidente más. No fue bueno ni malo el señor. ¿Y de quién hablamos? De Porfirio Díaz. Obviamente yo no comulgo con muchas de sus ideas, yo no comulgo con muchas de las ideas del señor, pero bueno, la situación ¿cuál fue? Posterior a toda esta situación de la batalla de Puebla, después de que el gobierno de Juárez también llevara a cabo e hiciera sus propios estragos y también llevar a cabo algunos aciertos, después de que Lerdo de Tejada dejara la presidencia, después de que Lerdo de Tejada dejara la presidencia, ¿qué sucedió? Bueno, llega Porfirio Díaz al poder. Otra vez vamos a analizarlo. Si bien él tenía familia de origen nativo, él era un militar. Él es originario de Oaxaca, al igual que Benito Juárez. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Qué pasó aquí, en este inter? Muy bien, para empezar vamos a estudiar estos dos personajes, tanto a Benito Juárez como a Porfirio Díaz. Bueno, los dos provenían del mismo lugar, ambos hicieron ciertas cosas. Para empezar, Benito Juárez, o Benito Pablo Juárez García, como mejor se le conoce, él no era un hombre, para empezar, con una estirpe física muy grande. Medía un honroso 1,40 m, era una persona obviamente con facciones muy asentadas de origen indígena. En los libros de historia, de hecho, le ponen rasgos europeos bastante marcados, pero esto lo hacían los pintores con la finalidad de congraciarse con la figura presidencial, únicamente. Pero él, de hecho, él tenía los rasgos indígenas propiamente muy marcados. Y era una persona bajita, pero con una capacidad muy grande. Fue licenciado en Derecho, ejerció hasta cierto momento de su vida la abogacía. Como dato curioso, la primera acta de matrimonio que consta en México fue la de su hija, la cual se encuentra resguardada en nuestro hermoso puerto de Veracruz. Ahí como dato curioso se los dejo nada más. Y bueno, ya dicho esto,
Muchos dicen, no, pues fue el benemérito de las Américas, perteneció a una logia masónica, él fue quien dijo el respeto al derecho ajeno es la paz. Para empezar, la frase ni es de él. Esta fue solamente un pequeño cambio que hizo por ahí de un latinejo filosófico de la filosofía clásica, nada más. Por otra parte, también no fue como que realmente un libertador. La gente muy adepta a la religión lo terminó odiando porque hizo la separación de la iglesia y el Estado. Antes la iglesia otra vez tenía un poder muy férreo, muy fuerte, una influencia bastante poderosa dentro de las decisiones del país. Imagínense si actualmente una persona perteneciente al gremio religioso se postulara como presidente o como funcionario en cualquier puesto, en el que quieras, presidente, diputado, en el que gustes. Obviamente tendría como un plus el hecho de ser un, un mandatario de la índole religiosa, de una orden sacerdotal. Desde ahí él ya tendría una ventaja bien grande. Entonces, Juárez se comenta que él comienza a ver como que en peligro esa parte porque entonces dice el clero va a empezar a adueñarse de todo. Y a los demás, pues obviamente, muy por encima de los rangos militares, los va a dejar sublemados, los va a doblegar. No va a haber manera de que en algún momento la iglesia salga del poder. Hay que hacer algo. ¿Sabes qué? Separación iglesia y Estado. La iglesia no puede venir a opinar aquí. Oye, pero ya dije que tú no opinas. Ahora, todo el que sea sacerdote le llevó a cabo una castración física. Si se supone que están cumpliendo un voto de celibato, les extirparon los genitales. ¿Por qué? Simplemente no los requieres. Tú no tienes ninguna intención reproductiva ni de placer sexual. Entonces, ¡pum! Les extirpan los genitales a los curas. Obviamente, otra vez, la iglesia a Juárez lo odia. Es un personaje sumamente oscuro dentro de la historia de México. Y eso es algo tal vez que se le pudo aplaudir en un primer momento, pero dependiendo del cristal con que se mire, siempre va a depender con la perspectiva que tú lo veas. No voy a decir, es que sí, estuvo bien, bravo, qué bueno, Benito Juárez, lo hiciste perfecto. Ni tampoco voy a decir, ay, no, pobrecitos padres. No, es que fue algo inhumano. Dependiendo siempre de la opinión que se tenga referente de estos tópicos, es que vamos a decir si fue bueno o fue malo. Entonces, por una parte, él fue en ese aspecto políticamente muy inteligente, vamos a decirlo así, pero hasta ahí. Y eso nada más en términos políticos. Ahora bien, vámonos del otro lado, vámonos con Porfirio Díaz. Este señor que hizo tenía dos lemas. El primero y el más conocido, el famoso mátalos en caliente. Porque, ¿qué pasó en las minas de Cananea cuando se dio una de las primeras rebeliones de los obreros contra los patrones? La orden directa fue esa, mátalos. No, pero es que mira, ¿cómo los vamos a matar? Mátalos, mátalos, que sirva de ejemplo. Nadie se puede estar rebelando contra el gobierno. El gobierno prácticamente lo es todo. Entonces, mátalos en caliente. No me estés preguntando qué vas a hacer. Ya te di una orden, mátalos en caliente. Ese fue uno de sus famosos lemas. Y otro, ya no tan conocido, pero sí que fue el lema prácticamente de los más de 30 años que él estuvo en el poder, fue uno que decía, poca política y mucha administración. ¿A qué se refería el señor? Que él quería generar, hacer dinero. Él no le interesaba andar en etes y diretes o diplomacias más allá que no le generaran efectivo, que no hicieran entradas económicas. Entonces él
¿qué decide hacer? Pues resulta y resalta que él dice, yo voy a generar dinero. Y para empezar, ¿qué hace? Empieza con la construcción de las vías férreas. Él fue un hombre visionario en el tema económico, únicamente. En el tema económico, él fue un hombre con visión y dijo, ese es un medio de transporte eficaz, eficiente y que nos va a servir por mucho tiempo. Hay que hacerlo. Y entonces, ahí es donde comienza todo. Y sí, el país económicamente, no, hombre, pues estaba en su mejor momento, en su mejor auge. Se igualaba con nuestro vecino del norte, o sea, prácticamente México tenía un poder económico todavía mayor que Estados Unidos. En ese momento, económicamente hablando, no. O sea, podemos decir, Porfirio Díaz fue el mejor, pero siempre hay un pero, ahí va. A nivel social, ¿qué estaba pasando? A nivel social, pocas personas con mucha riqueza, como les comenté en un primer momento, casi dueños de estados completos, y miles y miles de mexicanos en condiciones de pobreza extrema, y eso era algo muy habitual. Eso era algo muy habitual. Entonces, para el mexicano promedio era algo hasta normal, otra vez, se volvió algo hasta normal. Para ellos ya era algo normal vivir pobres, tener un patrón que él tuviera mucho y ellos casi nada. Dentro de las haciendas había gente llevando a cabo trabajos forzados, los agarraron prácticamente en calidad de esclavos. Además de todo esto, se llevó a cabo la creación de las famosas tiendas de raya. Nos preguntaremos, bueno, ¿qué eran las tiendas de raya? Algo bien sencillo. Eran tiendas que le pertenecían al mismísimo patrón. Decía, a ver, sí te voy a pagar. Ten, esto es lo que yo te voy a dar. Y lo que les daban eran monedas que eran creadas por un taller de acuñación que estaba en la misma hacienda. Y estas tenían alguna leyenda. Vale por un cuartillo de maíz, vale por un cuartillo de frijol, vale por 2 cigarros, vale por 2 metros de manta, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense, al, al trabajador le daban o le pagaban lo mínimo. Resulta que llegaba con sus moneditas, las cambiaba y decía, híjole, pero me faltó comprar este piloncillo, ¿no? Vamos a decir. Porque en ese tiempo el azúcar refinada como tal, pues era muy raro que se diera. Ahí se utilizaba más el piloncillo. Es que me faltó piloncillo. Pues si quieres te lo apunto y me pagas para la siguiente semana. Sí. Órale, ¿me debes entonces? Piloncillo. Órale, sí. Te debo 3 piezas de piloncillo. Ya se iba. Llegaba la siguiente semana. No, pues a ver, dame piloncillo porque ya no tengo. Híjole, pero ya no me alcanzó para los frijoles. O si quieres te los apunto. Órale, sí. Pero ya me debes lo del piloncillo de la otra vez. Me debes los frijoles. Y así se iban haciendo las deudas más grandes, hasta que se volvían impagables. O sea, llegaba un punto en el que el trabajador ya no podía pagarlas y es más, se moría endeudado y esa deuda se le pasaban a los hijos y de los hijos pasaban a los nietos. Entonces, el trabajador pues nunca se podía ir de la hacienda. ¿Sabes qué? No te puedes ir porque le debes al patrón. Oye, pero pues es que yo ya no quiero estar acá. No te puedes ir, le debes al patrón. Y si te vas, te matamos por ladrón. Así que ahí tú sabes, tú no te puedes ir. Ah, oiga, patrón, es que se va a casar mi hijo. Ah, ¿sí se va a casar tu hijo? Sí, se va a casar mi hijo. Le venimos a pedir permiso. Sí, sí, claro que sí, tiene mi permiso. Pero, ¿qué crees? Otra vez lo que les comentaba hace un rato, la primera noche de bodas, la esposa de tu hijo la pasa conmigo. Oiga, patrón, pero
porque prácticamente no solamente eran patrones, se sentían dueños hasta de la gente. Entonces, ¿qué sucede aquí? Había detractores, había grupos que simplemente no estaban a favor de lo que sucedía en el país, pero otra vez no tanto porque de veras se preocuparan por la gente, no. Ellos estaban preocupando por sus propios intereses. Decían, oigan, es que Porfirio ya lleva mucho tiempo aquí, sacando rebanadas del pastel, pero pues ya como que ya le gustó, ya se encajó. ¿Cómo ven si vamos viendo la manera de irlo sacando ya del poder? Pues yo creo que sí, pero ¿cómo le hacemos? Tienen el apoyo de muchos grupos importantes aquí en México. ¿Cómo lo sacamos? Bien fácil. Hay que hablar con todas las personas que viven en las haciendas. Hay que asosar a toda la gente que vive ahí, a todos los pobres que viven allá. ¿Tú piensas que ellos quieren a Porfirio? Obviamente no lo quieren. ¿Tú piensas que quieren a Huerta? No lo quieren. O sea, lo querrán los ricos, pero los pobres odian a todos estos cuates. Entonces hay que identificarnos con ellos, hay que hacer empatía, hay que hacerles creer que somos equipo. Y ya después de esto, pues obviamente que ellos van a querer entrarle a la guerra, no te van a decir que no. Y más si les prometes tierra. Imagínate ellos cuando en su vida han sido dueños de algo. ¡Pum! Pues resulta que sí. Y el 20 de noviembre de 1910, exactamente un siglo después de que se había hecho la guerra de independencia, se viene la famosa Revolución Mexicana. Y junto con esto, pues también un compendio de historias, mitos, libros, canciones, etcétera, etcétera. Entonces, estalla la Revolución Mexicana y como sus máximos dirigentes, pues tenemos a Simón Blanco, a Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa, tenemos también a Emiliano Zapata, tenemos también conocido por aquí por la zona centro al famoso Manco Arenas, o a Domingo Arenas, como se le conoce también, y entre ellos a la famosa Cucaracha. Y bueno, ya una vez dicho esto, pues resulta y resalta que también nuestros personajes revolucionarios no crean que eran de veras esos mártires de la revolución, esos caudillos que iban a pelear por la igualdad social. No, otra vez ellos tenían intereses todavía más importantes. Obviamente, derrocar a Porfirio Díaz y de lo que había dejado, apropiarse. Hay que agarrarse, hay que empezar a repartir, a ver de todo lo que el viejo Porfirio guardó y generó. Hay que empezar a echar mano de esto, porque si no, este hombre nunca lo suelta. Ahora imagínense, el grueso de la población militar peleando contra el país completo. Fue una guerra que obviamente ya se auguraba la derrota y el exilio del señor Porfirio Díaz. Y por otra parte, pues ya la entrada de Madero al poder. Pero precisamente, ¿quiénes quedan al frente otra vez? Los mismos, la clase privilegiada. ¿Y quiénes pusieron los muertos para la guerra? La población, los pobres, los desprotegidos, los olvidados. Entonces, como diría el autor de esta obra, el señor Mariano Azuela, de la obra Los de Abajo, ¿quiénes pusieron los muertos a final de cuentas? Los de abajo. Como diría esa canción, la cual fue enunciada por la guitarra y la boca de Víctor Jara, el famoso Juan Sin Tierra.
Dile a Pancho Villa que venga y que acabe su revolución, puesto que aún él no tiene tierra y aún tiene patrón. Entonces nos damos cuenta cómo otra vez la Revolución Mexicana fue solamente un pretexto más para poder derrocar a alguien y para que este aparato mediático funcionara, que se utilizó de nueva cuenta al pobre, al explotado, al que no tenía nada que perder y por lo menos la esperanza de ganar algo. Entonces, como les vuelvo a repetir, ningún personaje histórico es tan bueno ni tampoco es tan malo como realmente lo pintan. Por ejemplo, Pancho Villa en un cierto momento él fue buscado hasta como un forajido dentro de los Estados Unidos. Aquí nos lo pintan como a un hombre que fundó escuelas, sí, claro que sí, fundó escuelas, un hombre que no bebía, no bebía, de hecho, contrario de lo que se piensa, él odiaba el alcohol. Eh, nos lo pintan, nos lo pintan como un hombre intachable, no del todo, puesto que él llevó y llevó a cabo y cometió varias vejaciones. ¿A qué nos referimos? Violaciones y ultrajes contra distintas personas. Durante este periodo de la revolución, se volvió todo un hito cultural también. El señor Emiliano Zapata lo pintan como, lo pintan como un charro, que de hecho para, para conocimiento, digamos, general, como como cultura general, vamos a decir que al charro se le concedió o se le dio el título como parte de la fuerza del ejército. ¿Por qué? Porque por las destrezas que se desarrollaban en el campo, en muchas ocasiones fueron de ayuda para el ejército. Las habilidades que tenían con la riata y el montar a caballo mientras disparaban en movimiento fueron determinantes en algunas situaciones. Bueno, es más, se hablaba que en contexto de Segunda Guerra ellos estaban preparados para enfrentarse hasta los mismísimos nazis. Pero bueno, eso es nada más como un dato curioso. Por otra parte, Emiliano Zapata, como mejor se le conoció como el caudillo del sur, en algún momento tuvo un encuentro con Pancho Villa. Muchos recordarán por allí una imagen que anda circulando tanto en libros como en internet, donde se alcanza a apreciar que ambos están sentados en una silla presidencial. Se dice que cuando Villa lo invitó a sentarse, que Zapata dijo, si esta chingadera la quemaran, se acabarían miles de ambiciones. Pero bueno, eso otra vez. Son solamente pequeñas cuestiones, datos curiosos que se cuentan, que por allí se dicen. No sabemos qué tanta veracidad tengan. Adelante, compañera Erika. Adelante, compañera. ¿Algún comentario? Ah, muy buen aporte, y cierto, este libro de México Bárbaro no solamente ha sido también un detonante y es de hecho casi lectura obligada. También, ahora que lo comenta, ha habido de hecho agrupaciones que se han inspirado hasta para crear temas musicales, aunados e inspirados de esta obra literaria. Muy buena recomendación, de hecho, es muy buen libro. Si tienen oportunidad, compañeros, sí los invito a que lo lean. Espero ahorita a ver si lo encuentro en formato digital y se los hago llegar al grupo. No está de más.
Sí, también por allí el laberinto de la soledad es bastante bueno también, aunado si lo mezclamos con esta obra y le vamos dando paso, creo que podemos llevar a cabo algún análisis bastante nutrido de nuestra historia y sobre todo en cuanto hace a nuestro contexto social. Bueno, aunado a esto, y gracias por el aporte, compañera Erika, la verdad fue un aporte bastante bueno y qué bueno que tal vez por aquí recordamos esa lectura México Bárbaro para poder llevar a cabo un análisis mismo de y pues así también enriquecer un poquito más la clase. Entonces, como les comentaba, eh, Emiliano Zapata como tal, siempre nos lo pintaron como un símbolo de gallardía, de valor y sobre todo de hombría, ¿no? Pero cabe recalcar que dentro de su historia personal, él tuvo algunas cuestiones, algunos que veres con el yerno de Porfirio Díaz, por allí tuvo algunas cuestiones. Les invito igual a que vean por ahí una película que se llama El baile de los 43, me parece, y habla sobre toda esta situación. De, ajá, sí, de hecho fue un suceso histórico, está en Netflix, de hecho la película, ¿cierto? Y nos habla de toda esta situación. O sea, por eso otra vez les vuelvo a repetir, no nos quedemos a veces con lo que nos dijeron los primeros libros de historia, o sea, es un buen referente, pero siempre hay que aunar un poquito más y de allí vamos a entender igual muchas de las situaciones y hasta del por qué a lo mejor nos encontramos así como nos encontramos actualmente en este contexto social. O sea, de allí vamos a obtener bastantes respuestas y vamos a entender hasta el por qué a veces nos comportamos como lo llegamos a hacer, por qué hacemos tal o determinadas cosas de la manera en las que las hacemos. Y a veces ni siquiera es tanto culpa nuestra, sino que han sido prácticamente herencias, han sido prácticamente cuestiones meramente heredadas, cuestiones culturales, las cuales solamente ya reproducimos por mera inercia, pero de allí lo vamos a entender. Por ejemplo, a veces nosotros podemos decir muchas cosas, podemos hacer lo que sea. Es más, en ocasiones, si nos damos cuenta, a nosotros nos pueden insultar de la manera que sea. Si alguien más llega y te insulta, te dice que eres tonto, que eres lo que sea. Bueno, también no vamos a entrar en mayores situaciones. Los insultos creo que todos los conocemos y las groserías también. Y nos podrían decir mil cosas referentes a nuestra propia persona y de esto nos podemos hasta llegar a reír y no pasa nada. Por más que a veces te digan alguna cuestión de estas, te ríes. Pero, ahí viene un pero otra vez. Pero si alguien llega de manera sañosa a hacerte un recordatorio de progenitora o como lo decimos comúnmente, a mentarnos la madre, somos capaces hasta de matar. Y obviamente, a veces no sabemos ni por qué, o sea, y nos suena y nos duele cuando nos llegan a decir una cuestión así y te volteas enojado. ¿Y qué dijiste? No, pues coach, lo que oíste. Ah, perfecto. Y te vas sobre esa persona a los golpes o la insultas igual o peor de lo que te dijo. Y te crea un conflicto bien grande. Y te crea un conflicto bien grande. Es exactamente. Pero en específico con ese tipo de insultos que vengan dirigidos hacia nuestra madre. O sea, y dicen, pero ¿por qué no? O sea, a lo mejor a veces ni sabemos por qué dices, bueno, ¿y por qué me ofende tanto una mentada? O sea, esas tres palabras, porque son capaces prácticamente de detonar hasta una guerra. No, y a lo mejor suena exagerado, pero es en serio.
Entonces, el maestro Octavio Paz en El laberinto de la soledad nos comentaba que nosotros, por una situación meramente contradictoria, decimos, odiamos a nuestro padre español. ¿Por qué? ¿Por qué se odia el español? Para empezar, dicen, bueno, bien fácil, ahí te va. Se supone que nosotros somos mestizos, como lo comentábamos en la introducción de la clase. Pertenecimos en un momento a una casta. Somos mestizos. La mayoría de los mexicanos, me atrevo a decir un 90%, somos producto del mestizaje. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Resulta y resalta que nuestra madre fue una mujer nativa. Nuestro padre, un hombre español. Pero el español no crean que conquistó a la mujer nativa. A lo mejor hubo casos que sí, pero en la mayoría de estos casos del mestizaje se dio por una violación, por un vejamiento, por una relación no consensuada, forzada, en la cual se mancilló el sexo de nuestra madre. Y por eso de ahí ese odio a nuestro padre blanco, porque nuestro padre blanco la mancilló, como lo decimos comúnmente, la jodió. Y el maestro Octavio Paz así lo comenta, la chingó. Y es por eso que dicen que nosotros somos hijos de la chingada, y eso nos ofende. ¿Por qué? Porque están haciendo de notar que nuestra madre fue mancillada, fue violada. Y cuando nos dicen así a la letra, con el perdón de la expresión, compañeros, no lo digo de manera despectiva, ni mucho menos con el afán de incomodar a alguien, pero cuando nos dicen así, chinga tu madre, es como si nos dijeran que ahora nosotros le estamos jodiendo a ella. Y por eso de allí muchas veces nuestro enojo, nuestro enfado y esa capacidad que tiene el mexicano casi hasta de matar a alguien que te diga ese tipo de palabras. Entonces, por eso de ahí, esa parte. Pero fíjense otra cosa bien curiosa. Odiamos al padre blanco, pero a la vez lo queremos imitar y queremos ser igual que él. Y queremos ser como él. Y por eso que de ahí luego el renegar a veces de nuestro propio origen y querer imitar, querer ser como el padre blanco y querer parecernos a él. Como bien lo comentaba el maestro Octavio Paz, dar ese brinco de mestizo a criollo. ¿El criollo quién era? Dentro de las castas, el criollo era el hijo de españoles, era producto de padres españoles, pero que radicaban aquí en México. El criollo, ese era el criollo. Entonces, miren por eso de ahí a veces el origen de muchas cosas. Por ejemplo, como lo comentábamos ahorita, hasta del insulto. O sea, ¿dónde viene todo el trasfondo hasta de ese insulto? Meramente fue algo hasta cultural. Te decían, quien te diga esto, como lo decía este Chespirito en El Chavo del Ocho, rájasela. Quien te llega a decir esto así y así, pégale, no te dejes, o respóndele igual. Pero todo tiene ese trasfondo. Pero fíjense, es algo muy contradictorio. Nos molestamos cuando nos dicen eso, pero sin en cambio a veces queremos esconder nuestra raíz prehispánica, queremos parecernos más al Padre Blanco al mismo tiempo que lo odiamos. El ser humano es un personaje bastante complejo, como podemos darnos cuenta. Pero todo esto lo vamos a ir entendiendo poco a poco referente al análisis mismo de nuestra propia historia y dentro de nuestro contexto social. Y para esto, pues se me hace muy interesante aunar en dos lecturas. Como bien lo comentaba la compañera Erika, vamos a ir aunando un poquito en este libro En México Bárbaro y a su vez, a la par vamos a ir llevando algunas lecturas del libro El laberinto de la soledad.
¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? ¿Duda, queja, comentario? Adelante. Sí, gracias. Bueno, entonces seguimos. Ya casi finalizamos, compañeros. Ya nada más ahorita cerramos este tema para que igual a lo mejor les dé tiempo de ir a la clase de matemáticas, no sé, antes de, vayan a tomar agua, chequen alguna situación, vayan al sanitario o alguna cuestión, porque luego de repente pues ya nos agarra la clase y no nos da tiempo de nada. Bueno, entonces ya como se había comentado toda esta cuestión, y es por eso que de ahí el entender muchas de las cosas que nosotros somos como mexicanos nos debe remontar hasta nuestra historia. Y nosotros también estamos en esta cuestión de que es nuestro deber el instruirnos en esa parte, el saber quiénes somos y hacia dónde vamos y por qué somos precisamente eso que somos. Porque no nada más es el gritar viva México el 15 de septiembre, porque sí, realmente vale la pena gritar ese día. ¿Por qué cuando se lleva a cabo una cierta situación respondemos de determinada manera? Hasta el por qué el mexicano es una persona sumamente cálida hasta con el extranjero o el desconocido. Por acá llega alguien y no es como que seamos herméticos, al contrario, llega y, ¿qué pasó, güero? ¿Cómo andas? Y aunque este cuate no nos entienda ni una palabra de español, sabe entender que se le está acogiendo, que se le está invitando, que se le está dando un recibimiento cordial. Pero les vuelvo a repetir, todo esto lo vamos a ir desmembrando poco a poco conforme las clases vayan avanzando. Y vamos a entender muchas cosas, pero les vuelvo a repetir, estamos obligados siempre a estudiar un poquito, un poquito. No digo nos vamos a volver unos eruditos, pero todo lo que nos genere duda, hay que ir sobre eso. Porque como bien también lo comentó el mismo Napoleón Bonaparte, como el mismo maestro Octavio Paz lo dijo, y como muchos otros lo han confirmado. Hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla, y hombre que niega su origen es como si se negara a sí mismo. Y bueno, con este comentario cerramos el tema del día de hoy, compañeros. Vamos a seguir haciendo este análisis histórico de nuestra propia historia, de nuestra historia mexicana, en la siguiente clase. Les voy a hacer llegar los libros con los que vamos a ir trabajando, y la única tarea que vamos a tener es leer el capítulo 1 de México Bárbaro. Esa va a ser nuestra única tarea. Y obviamente, no quiero un resumen, quiero que ustedes me digan qué les pareció. Eso es lo que quiero su opinión personal, quiero lo que ustedes piensan referente de la obra. Esa va a ser nuestra tarea. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? Sí, claro que sí. De hecho, voy a buscar el libro. Espero encontrarlo. Si no encuentro México Bárbaro, nos vamos con el laberinto de la soledad. Pero sí, para que tengamos material con qué trabajar. A lo mejor, como dice el dicho, si no es Chana, es Juana, pero vamos a aunar un poquito referente a estos temas, ¿sale? Entonces espero que encontremos este libro de México Bárbaro, porque yo lo tuve hace tiempo en físico, mala costumbre de prestarlos y que ya no te los regresan. Pero vamos a, vamos a tomar esta parte. Si lo encontramos en digital, trabajamos con México Bárbaro, y si no lo encuentro en digital, comenzamos a trabajar con el laberinto de la soledad, esperando después encontrar México Bárbaro ya en su formato digital para trabajarlo. Bueno, les agradezco a ustedes, compañeros, porque pues si ustedes no estuvieran en la clase, obviamente, simplemente esta no podría llevarse a cabo. Agradezco mucho sus participaciones, comentarios, y pues sobre todo que con esto la clase pues se va nutriendo poco a poco. Sin más por el momento, les deseo que tengan un excelente fin de semana y un bonito sábado. Muchas gracias. Gracias. A ustedes, compañeros, que tengan un buen fin de semana. ¿Qué? Dale, ya, después yo lavo mis tenis. Ahorita lavo esto.
A ver, hija, centrifúgalos. ¿Qué? Ah, se va a centrifugar, hija. Ah, no, eso ahorita lo lavo, hija, nada más lo remojé.